Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Esta es la sexta recapitulación del libro de Hechos de los Apóstoles, que hemos hablado, o durante esta sección nos hemos enfocado en la tercera misión del apóstol San Pablo, y entendamos por misión como viaje, ¿verdad? Porque él va fundando muchas comunidades. Bien, en este tercer viaje o en esta tercera misión que San Pablo tiene, a pesar de que es muy breve lo que viene aquí o lo que hemos recorrido de ella en Hechos de los Apóstoles, la enseñanza es de gran importancia, porque pudiéramos llamar que es como el efecto de las piezas de dominó, que avientas una, pero esta golpea a otra y a otra y a otra. Y así es lo que trata esta sección. Vemos que el evangelio es predicado en equipo, y al ser predicado en equipo el alcance es mucho mayor. Ahora, queda sembrado en la rica provincia romana de Asia, con su capital en Éfeso. Ahí es donde más va a estar circulando esta misión, o donde tiene más interés para San Lucas, que está escribiendo Hechos de los Apóstoles, lo que está sucediendo aquí en Éfeso. Y efectivamente es donde San Pablo va a durar más tiempo. Ahora, detalles que tenemos que recordar para no perder de vista cómo va evolucionando o cómo va creciendo el evangelio, es de que en esta sección abordamos unos temas muy diferentes, muy importantes, y al mismo tiempo tienen una especie de paralelo con lo que ya le había sucedido a San Pedro. Pero vamos a enfocarnos en esta sección. Empieza hablándonos de Apolo. ¿Recuerdas aquel personaje que defendía o que presentaba que Jesús era el Cristo del Antiguo Testamento, y que cuando lo escuchan los cristianos dicen, algo le falta, y lo mandan llamar para terminar de instruirle? También aquí hay algo muy importante. Los discípulos en Éfeso, cuando San Pablo llega ahí, los escucha y eran discípulos de Jesús, pero no conocían al Espíritu Santo, no lo habían recibido. Con estas dos figuras, tanto Apolo y en los discípulos en Éfeso, que pudiéramos nosotros compararlo con lo que le sucedió a Cornelio con San Pedro, o el eunuco con Felipe, podemos ir hablando de un paralelo de que es importante una formación completa. Algo que es muy loable de, por ejemplo, Apolo, era su conocimiento en las Sagradas Escrituras, pero no era suficiente. Necesitaba estar injerto en la comunidad cristiana. Y de eso es de lo que hablábamos, y se ponía el énfasis, que tanto Apolo como la comunidad de los discípulos en Éfeso, a pesar de su gran amor a Jesús, de que eran discípulos, de que lo buscaban, no estaba completa la formación. Tenían que estar injertos en la iglesia y recibir el Espíritu Santo desde su interior. Ahí nosotros hablábamos de cómo era nuestra fe. Si era una fe que venía de fuera, como normas de conducta, como una especie de moralidad, o si brota desde nuestro interior, desde tener un encuentro con el Señor, desde el Espíritu Santo que desde nuestro interior nos mueve. Ese era el énfasis que se ponía ahí. Ahora, San Pablo permanece en Éfeso. Va a depender de la versión de Hechos de los Apóstoles que leas, si es la del Códice Alejandrino o el occidental. En el alejandrino venía que nada más estuvo ahí 2 años. En el occidental dice que eran 3 años los que permaneció ahí, y que incluso predicaba de 4 a 5 horas diarias. Entonces, San Pablo en Éfeso forma una escuela muy intensa, donde va a dar toda una formación completa, catequética, estilo de vida. Podemos ver las cartas de San Pablo, ¿verdad? Que abarcan desde liturgia, desde espiritualidad, desde Biblia, desde doctrina, moralidad, costumbres, algo de la estructura de la iglesia. Todo eso ahí lo estuvo mostrando, enseñando, y también ahí es donde se escriben algunas de sus cartas. Ahora, hay un aspecto importante, o se nos narra esta situación. Una es aquellos judíos exorcistas que al oír que San Pablo
expulsaba demonios ante la frase en el nombre de Jesús, estos judíos también trataron de hacerlo con un endemoniado y le decían: en el nombre de Jesús que predica Pablo, sal de él. ¿Y qué es lo que hizo el endemoniado? Volteó y les dijo: yo sé quién es Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes quiénes son. Y se lanzó el demonio a golpearlos, a los 7 hermanos exorcistas, que aquellos apenas si pudieron salir desnudos y llenos de heridas. ¿Cuál es la enseñanza aquí? La enseñanza es que la fe no es una fórmula mágica, sino es una experiencia de vida. La sentencia o la oración en el nombre de Jesús implica vivir de acuerdo a Jesús. Recuerda que nombre también significa persona. Es cuando tú dices el nombre de alguien, lo invocas. Entonces, decir en el nombre de Jesús es de que tú estás en la persona de Jesús, y eso implica toda una vida. Porque esta narración de estos exorcistas que fallan es para que nosotros entendamos que el ser cristiano no es solamente fórmulas que nos aprendemos de memoria, sino es todo un estilo de vida que debe de brotar desde nuestro corazón. No de fuera, no solamente un estudio o una idea filosófica o un estilo político de vivir. No confundamos el evangelio con eso. Y pienso que a partir de Apolo, de los discípulos de Éfeso, de la enseñanza que San Pablo está dando, y que termina esta sección San Lucas con estos exorcistas que usan la fórmula en el nombre de Jesús y que fallaron, se pone de manifiesto que no buscamos ni una instrucción meramente intelectual, ni tampoco solamente unas costumbres de vida que vengan de fuera. Lo importante es que el Espíritu Santo brote desde nuestro interior y que nos mueva a buscar a Dios. Ser cristiano significa tener una relación viva y personal con Dios. No reduzcamos el cristianismo a seguir una serie de normas, leyes, mandatos o creencias. No. Ser cristiano primero parte de tener una relación viva y personal con Dios, y por consecuencia todo lo demás se va a ir dando. El vivir bien, el profesar correctamente la fe, el buscar la comunidad cristiana, pero parte de una experiencia personal de Dios. Ahora, después de ahí, Pablo expresa sus planes de seguir evangelizando. Y veíamos que Pablo es una persona que tiene estrategias, que tiene planes, que revisa con tiempo, ¿verdad? Podemos decir que tenía como una especie de calendario, de una agenda. Él trabaja con un plan. Entonces muestran ahí sus planes de seguir evangelizando, y ahí se da un problema con unos orfebres. ¿Recuerdas? Aquellos de la diosa Artemisa, que cuando cuando ellos se dan cuenta que ya no están vendiendo tantas imágenes o ídolos porque Pablo está predicando, lejos de importar el mensaje, lo que a ellos les interesa es el dinero que están perdiendo. Y ahí se da una revuelta. Nuevamente, Pablo es defendido por los discípulos y lo protegen. De ahí se va a Éfeso, va a abandonar Éfeso. Y en el momento en que abandona Éfeso y empieza a hacer su recorrido, cuenta San Lucas en Hechos que daba largos discursos, ¿verdad? San Pablo no era una persona de pocas palabras, sino que le gustaba enseñar de una manera larga. Ahora, si esto no queda claro, más adelante nos va a hablar de cuando él visita a Troade y resucita a Eutico. Pero resulta que Eutico no se murió de una enfermedad. Se murió porque se quedó dormido en uno de los sermones de San Pablo y estaba en el 3er piso. Tan largas eran las prédicas de San Pablo que dice que desde la mañana se reunieron y al anochecer Eutico, ya muy cansado, se cayó por la ventana y se murió. Ahora San Pablo va, lo resucita, lo devuelve y él se regresa para la fracción del pan y continúa predicando hasta el amanecer. O sea,
pudiéramos sacar cuántas horas duró. Y para que se haya dormido no quiere decir que San Pablo predicaba con toda una orquesta de músicos y batería, sino que era instrucción, 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 instrucción. Lo que aquí se subraya es también el amor y el interés que tenían por la palabra, por escuchar a la palabra. Al final termina el texto diciendo que Eutico estaba muy bien, lleno de vida, y todos se alegraron por ese mensaje o por ese milagro en el donde ellos fueron testigos. Continúa diciendo que se despide de los presbíteros en Éfeso, en donde ya sabemos que le empiezan a llorar y él les advierte, les da unas advertencias de que tengan cuidado con los enemigos y que él no fue una carga, sino que sigan su ejemplo, ¿verdad? Es mejor dar que recibir. Ese discurso precioso, que no se lo da a todo el pueblo, sino se lo da a sus líderes, a los presbíteros, a los encargados de la comunidad. Después sube a Jerusalén. Y cuando sube a Jerusalén, veíamos el paralelo que se está poniendo con Jesús, ¿verdad? Las advertencias y todas las similitudes que se está teniendo con Jesús, donde San Pablo no toma decisiones movido por el miedo, sino que por el contrario, él, preso del Espíritu Santo, él se ve como una persona libre que si es necesario ir y dar la vida por Cristo, lo va a hacer en Jerusalén. Aspectos que nosotros debemos de subrayar de este tercer viaje misionero de San Pablo. Número 1, la importancia de trabajar en equipo. Si se trabaja en equipo, es más fuerte el impacto que se tiene. Número 2, las enseñanzas. No descuidemos las enseñanzas. Si tú eres encargado de dar enseñanzas, asegúrate de darlas. Pero también asegúrate de estar recibiendo enseñanzas. No todo es juego y dinámica. Tenemos que crecer en la fe. Ahora, acuérdate de Apolo y de los discípulos de Éfeso, ¿verdad? No se trata solamente de una instrucción externa, sino que tiene que brotar desde el interior una formación completa, una experiencia del Espíritu Santo. Que no se te olviden esos exorcistas que fallaron. No se trata de repetir fórmulas mágicas, sino más bien de poder vivir como Cristo nos enseñó a vivir, de tal manera que nosotros también podamos reproducir la imagen de Cristo. San Pablo lo va a decir en alguna de sus cartas. No actuar por miedo, sino siempre por la seguridad de que estamos moviéndonos por el Espíritu Santo. Y como una cereza en el pastel en este viaje, es de que también nosotros debemos de subir a Jerusalén. Debemos de buscar reproducir en nosotros la imagen de Cristo, que si bien es cierto, la inmensa mayoría de nosotros no va a derramar sangre por Cristo, sí tenemos que crucificar al hombre viejo para que surja el hombre nuevo. Y eso también San Pablo lo va a explicar más detalladamente en alguna de sus cartas. Hasta aquí hemos repasado este tercer viaje misionero de San Pablo, que empezó en el capítulo 18, versículo 23, y para muchos autores termina en el capítulo 21, versículo 17. Es la sexta sección. Lo que sigue, ya nos vamos a enfocar más en San Pablo, ya no como un misionero, sino más bien como el preso por Cristo Jesús. Y también eso nos debe de llevar a vivir una confrontación interior. Pero bueno, hasta aquí esta sexta recapitulación, el tercer viaje misionero de San Pablo. Que tengas un excelente día.